Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Ofelia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho y actualmente me encuentro impartiendo la asignatura Derecho Civil 1 en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. Y en esta ocasión vamos a dar la continuación a lo que fue eh, el primer material didáctico de esta asignatura. Vamos a terminar con lo que es la unidad 1, que es la naturaleza jurídica de las obligaciones Procter-Rem y otros derechos reales. Y a su vez vamos a dar inicio con la unidad número 2, que es la definición de bien, diferencia con la cosa, clasificación y naturaleza jurídica de los bienes, bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos y otros bienes. Y bueno, la naturaleza jurídica de las obligaciones Procter-Rem y otros derechos reales. El concepto de obligaciones civiles, según Manuel Bejarano, nos dice en su expresión muy simple que será la que se establezca entre un sujeto activo y uno pasivo, es decir, sobre un sujeto llamado acreedor y el otro llamado deudor, que a su vez van a estar íntimamente ligados por una obligación jurídica. Estas se pueden complicar y estar compuesta de varios deudores o en su defecto de varios acreedores. Y de conformidad a eso es que se van a clasificar en tres diferentes, que son, por decir, las mancomunadas, las solidarias y las indivisibles. Las mancomunadas son aquellas en las que el pago se divide. Las solidarias son aquellas en las que el pago debe hacerse por entero. Y las indivisibles son en las que el pago debe hacerse por entero y es que no se puede fraccionar debido a su naturaleza. ¿Qué es una obligación real? Es un poder directo que una persona ejerce sobre una cosa. Es ese deber jurídico que tiene una persona de cumplir con un gravamen de un bien del que es propietario. A diferencia de lo que es una obligación personal, que es un poder que se ejerce directamente de persona a persona. Es decir, sobre una persona dueña de una cosa hacia otra persona. Al respecto, en el derecho romano nos dice que el derecho real es el ius in re, son derechos o poderíos que una persona tiene en relación a un objeto y que son oponibles a cualquier persona. Las obligaciones propter rem es que derivado del latín que significa a causa de la cosa o bien por causa de la cosa, son aquellas derivadas de la titularidad de un determinado derecho real. Literalmente, las obligaciones a causa de la cosa existen como consecuencia de un derecho real y estas surgen a partir de un derecho real en donde se establece como regla general que se encuentran vinculadas a una cosa. Es decir, ¿qué podríamos poner de ejemplo de una obligación propter rem? Si nos dice que son
todas aquellas derivadas de la titularidad de un derecho real. Uno de los ejemplos que podemos pues manifestar sobre las obligaciones propter rem son, por decir, no sé, en los fraccionamientos, todas esas cuotas que se dan para lograr el mantenimiento a lo mejor de las áreas comunes o cuestiones incluso de seguridad que se llegan a hacer acuerdos, bueno, esa sería una obligación propter rem, es decir, esto fue ya a causa de la cosa. Es un derecho real, pero es un derecho real accesorio, ¿vale? Es una consecuencia de ya sea tener en posesión o en propiedad un bien como tal. ¿Me explicó? Bueno, pues he ahí a donde terminamos con la unidad número 1 e iniciamos con la unidad número 2, que es la clasificación de los bienes. Y bueno, según el Código Civil vigente en el Estado de México, en el artículo 5.1, nos dice que son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no están excluidas del comercio. A su vez, esos bienes tienen una clasificación y una naturaleza jurídica. Esa clasificación va a ser en bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos y en otros bienes. ¿Qué son los bienes muebles? Son aquellos que pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Los bienes inmuebles son todos aquellos muebles unidos de modo inseparable al suelo. Los corpóreos son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y son percibidos por los sentidos. Los incorpóreos son aquellos que no ocupan un lugar y son creación de la inteligencia humana. Y otros bienes que, bueno, son aquellos que se encuentran regulados por el Código Civil. ¿Cuál sería un ejemplo de un bien mueble? Bueno, un bien mueble que nos dice que son todos aquellos que se trasladan de un lugar a otro es un celular, un carro, una pantalla, una estufa, una bolsa, unos zapatos, unos tenis, un horno de microondas, bueno, en fin, todas aquellas cosas que se pueden menear de un lugar a otro. En caso contrario, los inmuebles son aquellos que están unidos o adheridos al piso, ya sea de manera natural o por intervención humana, como por decir, un árbol. Ese árbol va a ser un bien inmueble y va a ser un bien inmueble que no precisamente tuvo que ser por la fuerza humana, sino fue de manera natural, fue una adhesión de manera natural. O en su defecto, como una casa, un edificio, no sé, cualquier construcción que se encuentra adherida al piso. A su vez, también hay muebles que forman parte de ser un inmueble o bien se convierten en un inmueble cuando estos quedan adheridos al suelo, como por decir, cuando se llega a empotrar alguna cama, la cama comúnmente sería un bien mueble, porque lo podemos trasladar de un lugar a otro, pero en cuanto se hace eso de empotrarlo al piso, entonces se convierte en un bien inmueble. Así como todos los bienes muebles que están considerados para actividades como la ganadería y la agricultura. Un ejemplo de los bienes corpóreos
son todos aquellos que se pueden percibir como a lo mejor los lentes, em, todo lo que es material, todo lo que podemos tocar, ¿sale? Los incorpóreos son los que son de la creación de la inteligencia humana. Por decir una canción es un bien incorpóreo. Una poesía también es un bien incorpóreo, siempre y cuando obviamente pues no esté a lo mejor estipulado dentro de un libro, que entonces ahí ya se convertiría en un bien mueble, ¿no? Pero, por decir la letra de una canción, bueno, pues al ser cantada, es un bien a final de cuentas, pero es un bien incorpóreo, porque no tiene un cuerpo como tal. Y esto va a ser derivado de una creación de una mente humana. Los bienes inmuebles, según el Código Civil vigente en el Estado de México, nos dice en su artículo 5.4 que son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles mientras estuvieran unidos a la tierra y sus frutos mientras no sean separados de ellos. Todos los que estén unidos a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo o el objeto a él adherido. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos al inmueble y formando parte de él de un modo permanente. Las máquinas, instrumentos o utensilios destinados por el propietario del inmueble directa o exclusivamente a la industria o explotación del mismo, los fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, semillas y en general las sustancias para la preservación, cultivo y mantenimiento de la tierra que se encuentren en los inmuebles o unidades de producción en donde hayan de utilizarse el equipamiento y accesorios adheridos al suelo o a los edificios de estos, salvo convenio en contrario, los acuerdos o tuberías de cualquier tipo que sirvan para conducir los líquidos o gases a un inmueble o para extraerlos de él, los animales que formen el pie de cría de los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como los trabajos indispensables para el cultivo del inmueble, mientras están destinados a este objeto. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y, por último, los derechos reales sobre inmuebles. Y en su artículo 5.6 nos dice que los bienes muebles por su naturaleza son muebles por su naturaleza los que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Que son muebles por decisión de la ley, son bienes muebles por disposición de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tiene por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Pero también nos maneja que existen otro tipo de bienes que también están contemplados dentro de nuestro Código Civil vigente en el Estado de México. Y esas últimas tres clasificaciones son los bienes mostrencos, los bienes vacantes y los bienes considerados según a las personas que pertenecen. Los bienes mostrencos son esos bienes muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Los bienes vacantes son los bienes inmuebles que no tengan dueño cierto y conocido. Y por último, los bienes considerados según a las personas que pertenecen. Es decir, por decir los bienes que pertenecen al poder público, de ahí viene esa clasificación y esa diferencia a otros bienes. Bueno, pues espero que este material didáctico haya sido de su agrado, que les haya proporcionado la información esperada y nos vemos en una próxima cápsula.